Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de aprendizaje Aprende a Aprender. Este será nuestro segundo vídeo dedicado a los mapas mentales. Si recordáis, en el otro vídeo relacionado con los mapas, pasamos por las dos primeras ramas de esta preciosa herramienta, definición y ventajas. Definimos el mapa mental como una especie de diagrama, de plano, mapa o incluso una guía que mediante el uso de palabras clave, de imágenes y la creación de asociaciones nos iba a facilitar muchísimo el manejo de la información. Entre las ventajas hablamos de una mejoría en la concentración, del foco, en la creatividad, por supuesto una mejor memorización de los conceptos y además nos proporcionaba una visión global, el contexto, que favorecía una mayor participación del hemisferio cerebral derecho. Pero bueno, podéis ampliar toda esa información en el otro vídeo relacionado con los mapas mentales. Hoy nos vamos a centrar en las ramas 3 y 4, por qué funciona el mapa mental y qué usos podemos darle a esta herramienta, tanto a nivel de empresa como a nivel general. Permitidme que insista en el uso de esta diapositiva, que también utilicé en el anterior vídeo, porque refleja muy bien la similitud de nuestros mapas mentales con la microarquitectura cerebral. Ahí tenéis diferentes tipos de neuronas con su soma y sus ramificaciones, dendritas y axón. También os recuerdo que toda la información que estamos manejando en los vídeos la podéis encontrar en nuestros libros del canal, Aprende a Aprender, Aprendizaje basado en Neurociencia y Aprende a Aprender, este libro lo escribes tú. Ahora sí, empezamos con la parte realmente nueva de este vídeo. Vamos con la rama 3 del mapa mental, ¿por qué funciona? Comencemos. Primera ramita secundaria de la rama 3. Dice disposición radial similar al sistema nervioso y tenéis el dibujo de una neuronita. ¿Qué dice nuestro libro? En la primera rama secundaria se hace referencia a la disposición radial del mapa mental. Puedes pensar en la rueda de una bicicleta para entender este concepto. Tiene su eje central, del que parten una serie de radios, al final de los cuales encontrarías la rueda como tal. ¿Aprecia la estructura radial en todos nuestros mapas mentales? Su eje es la idea central, que recordáis puede ser letras, como nuestro mapa mental, o podría ser incluso una imagen, y sus radios son las ramas principales que nos van conduciendo a una serie de ideas. Para relacionar esta disposición radial con el funcionamiento del cerebro, no tienes más que pensar en la diapositiva que te enseñé antes. Ahí ya te hice referencia a que nuestro mapa mental recordaba una neurona con sus ramificaciones. Esa neurona conectaba con otros cuantos miles de neuronas y cada una de esas con otros pocos miles, y así se iban comunicando de manera arborescente, abriéndose cada vez más. El mapa también te lleva de unas conexiones ramas a otras conexiones y otras, dependiendo de cuántos niveles de ramas quieras incluir. Siguiente ramita, imágenes, cerebro visual. Desarrollemos estas palabras clave. La siguiente rama habla del cerebro visual y su gusto por las imágenes, característica que hemos desarrollado ya varias veces. Está claro entonces que una técnica que con una imagen proporciona la estructura entera de un tema, con sus relaciones, con colores y montones de imágenes, será para Brainy, nuestro querido cerebro, como para ti tu plato favorito. Estará deseando sentarse a la mesa a devorarlo para extraer sus nutrientes, información cargada de sentido que le proporcione una perspectiva global. ¿Qué pasa con la tercera ramita? Dice globalidad, cerebro, entender, hilo, superglue. Veamos qué significa. La rama globalidad refleja que el cerebro necesita entender la información que maneja y encuadrarla en un contexto más amplio. El cerebro siempre quiere saber cómo encaja la pieza del puzzle que tienes entre manos en el resto del conjunto. Ese entendimiento se convierte en el hilo conector, en ese superglue, en ese pegamento que al unir los eslabones de una cadena van a permitir llevarte de un punto al siguiente sin olvidar ningún concepto. Sigamos. Siguiente rama, la W simboliza trabajo. Trabajo 100% del cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Llavecita y dice genios.
Este apartado ni siquiera viene explicado en el libro. ¿Por qué? Porque viene planteado como un ejercicio. Debido a que esta información la hemos tratado muchas veces ya, os pido que expliquéis vosotros en el libro por qué funciona el cerebro al 100%. Lo recordamos una vez más. Al hemisferio izquierdo, que es más analítico, le gusta conocer las partes, centrarse en una parte, analizarla, ver el detalle. Sin embargo, el hemisferio derecho, si recordáis lo que decía el doctor Mario Alonso Puig, le gusta ver la globalidad. En un bosque, ese hemisferio derecho no se detendría a analizar un árbol, sino simplemente tomaría conciencia, entendería que está en un bosque. Utilizar los dos hemisferios cerebrales nos permitirá trabajar de una manera más global, y a eso me refiero con trabajar con el cerebro de los supergenios. Prosigamos. Siguiente rama dice ampliación WM, Working Memory, ampliación de la memoria de trabajo. Para desarrollar esta rama voy a irme a nuestro otro libro, Aprende a aprender. Este libro lo escribes tú y fijaos qué significa, o esto al menos es una teoría que yo tengo, no lo he visto desarrollado en ningún sitio. Me gustaría saber en comentarios qué opináis al respecto. ¿Qué quiero decir con que con el mapa mental conseguimos una ampliación de nuestra memoria de trabajo? Es como si el mapa mental se convirtiese en una prolongación sobre el papel de la memoria de trabajo. ¿Recuerdas las limitaciones de la memoria de trabajo? Si te cuento más de 4 cosas nuevas a la vez, se empieza a colapsar la capacidad limitada de este tipo de memoria. ¿Cómo ampliar esa memoria de trabajo? El mapa mental puede contener muchísimos más conceptos, pero al estar condensado en una sola imagen que tenemos delante, nos ayudará a sostener mucho más de 4 elementos mientras podemos procesarlos y trabajar con ellos. Seguimos. Siguiente rama, asociar ideas. Interrogación, hipocampo. Y bueno, ahí tenemos los nombres de nuestros grandes genios. Os leo lo que dice en el libro. Finalizamos este apartado haciendo referencia a la asociación de ideas en el mapa mental. Al presentar todos los elementos de un vistazo, el mapa se convierte en un vehículo increíble para fabricar relaciones entre los elementos. Podríamos incluso conectar ramas lejanas con flechas y líneas. El cerebro hace lo mismo cuando une ideas y crea esas asociaciones inesperadas con las que nos sorprende a veces en el modo difuso. ¡Ajá! A veces, inventar algo nuevo no significa crear algo de la nada, sino usar una idea que ya existe, relacionarla con otra u otras que también existen y ser capaz de darles una interpretación o una utilidad diferente. En ese cambio de enfoque puede estar la semilla de una invención genial. Fijaos, me salto una parte del libro, pero quiero llegar a una frase muy bonita que puse de Steve Jobs relacionada a este tema de asociar ideas y de mejorar la creatividad con esas asociaciones de ideas. Steve Jobs decía, "Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn't really do it. They just saw something." La traducimos juntos. La creatividad es solo conectar cosas. Cuando preguntas a personas creativas cómo hicieron algo, se sienten un poco culpables, porque en realidad no hicieron nada. Solo vieron algo. Y terminamos ya con un pequeño añadido y es el tema del hipocampo. Este tema de hipocampo también lo desarrollé ya en el segundo libro. También es una teoría personal. Fijaos lo que quiero decir con que el hipocampo puede estar ahí involucrado en esa asociación de ideas. He llegado a pensar que al hacer un boceto de la información que ya la presenta relacionada, es como si estuviésemos haciendo sobre el papel algo que le habría tocado hacer al hipocampo solito como parte del aprendizaje mediante la vía declarativa o explícita, the creative pathway en inglés. El hipocampo hace una especie de labor de indexado de la información que recibimos y va coordinando el paso de los datos de la memoria de trabajo, que es una parte de la memoria a corto plazo, a la memoria a largo plazo. Lo va haciendo a su ritmo, buscando relaciones y conexiones desde la memoria a largo plazo que le permiten enganchar con los datos nuevos que estamos trabajando. Con el tiempo y las sucesivas recuperaciones de la información que hacemos durante el estudio y los repasos, ya no será necesaria la intervención del hipocampo como mediador y los datos los recuperaremos directamente desde nuestra memoria a largo plazo. Mi impresión es que de algún modo, con el mapa mental, ayudamos en esa labor de intermediación del hipocampo y abreviamos el proceso de conexión indexado
que tal vez requeriría varias sesiones de estudio. Es solo una impresión, ya te digo, es algo personal. Seguro que tú, querido aprendiz, podrás darme luz y tu valiosa opinión al respecto, pero para eso tendrás que empezar a trabajar con los mapas mentales. En esta diapositiva os presento el libro Mapas Mentales de Raymond Sansó, del que ya os he hablado, porque lo vamos a utilizar para nuestra rama 4 del mapa mental. En esta diapositiva vamos a hablar de los usos, tanto a nivel de empresa como generales, que podemos darles a los mapas mentales. No os agobiéis porque no vamos a ver todas las ramas en detalle, solo vamos a centrarnos en algunas. Mirad, lo que quiero que veáis en primer lugar es cómo la rama usos se abre en dos ramas también gorditas en morado que dicen empresa o generales. Y dentro de la rama empresa quiero que descendáis por esa rama negrita y que leáis las palabras que están escritas verticalmente. Dice comunicación en rojo con un dibujo de unas personas charlando y luego abajo dice materialización. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente os quiero decir una expresión, visual thinking. Visual thinking es una herramienta que mediante la utilización de imágenes intenta poner a un equipo de trabajo, en este caso, en el mismo punto de partida. El mapa mental es una de las herramientas, de las muchas herramientas de visual thinking que existen. ¿Vale? Si queréis saber más sobre Visual Thinking, podéis buscar a un autor que se llama Dan Roam. Dan Roam se escribe. Dicho esto, lo que vamos a ver es alguna de las partes, como os decía, del libro de Raymond Sansó. Por ejemplo, quería leeros la parte referente a las reuniones, que es la primera ramita, y tal vez la parte de DAFO o de resolución de problemas. De momento simplemente os leo las palabras clave para que sepáis lo que dice. ¿Podemos utilizar en empresa el mapa mental? En reuniones, para venta de productos, resolución de problemas, toma de decisiones, brainstorming, lluvia de ideas, incluso la creación de una web page. Podemos utilizarlo para diseñar estrategias de negocio. De las estrategias de negocio, si veis sale una flechita que dice ¿qué tenemos que dejar de hacer? ¿Qué deberíamos empezar a hacer? ¿Tenemos que hacer más de qué? Y tenemos que hacer menos de qué. Luego, en la ramita siguiente habla de las 4 P's, que son Price, Product, Place and Promotion. Precio, producto, lugar y promoción, publicidad, marketing de ese producto. Luego tenemos la rama referente a DAFOS, que ahora la veremos en detalle, In and Out, que puede utilizarse, por ejemplo, a nivel de un almacén para registrar entradas y salidas de productos. Y bueno, luego tenéis una pequeña ramita que a nivel de empresa habla del cliente objetivo. Podríamos hacer un mapa mental con el cliente objetivo de esa empresa en el centro y hacernos ciertas preguntas que podríamos desarrollar en diferentes ramas mentales. Ahí lo tenéis explicado como qué quiere ese cliente, dónde está, dónde puedo encontrar a ese cliente, qué piensa, cómo tengo que hablarle, cuáles son sus capacidades, su manera de expresarse, es decir, cómo tengo que dirigirme a él y cuánto pagaría mi cliente por este producto. Como os decía, leo solamente alguna pequeña parte del libro de Raymond. Por ejemplo, la referente a las reuniones. Simplemente quiero que veáis el tono y la manera tan maravillosa que tiene de explicar las cosas. Reuniones eficaces. En cuanto a las organizaciones empresariales, recomiendo transformar las típicas reuniones de uno habla y los demás escuchan, que aburren hasta la muerte, en reuniones participativas y mucho más lúdicas. ¿Pero de qué manera? Por ejemplo, puedes pegar papeles blancos en las paredes de la sala de juntas y dar un juego de rotuladores a cada participante de la reunión. Luego, colectivamente, pero de forma ordenada, dibujaréis entre todos mapas mentales con los puntos del día que queréis tratar. Verás que una reunión participativa es mucho más provechosa que la típica reunión pasiva. Y mirad aquí, Raymond qué majo dice, ¿que tu equipo no sabe hacer mapas mentales? Eso se arregla. Invítame a formarles en una sesión de media jornada. Bueno, vosotros de momento podéis aprender un poquito con estos vídeos y si queréis saber más, pues llamáis a Raymond Sansó. También voy a desarrollar, por ejemplo, la rama del problem solving. Mirad lo que dice Raymond. Los mapas mentales funcionan muy bien en la resolución de problemas, problem solving. Cuando tengas un problema, agarra un papel y rotuladores y empieza a especular con posibles soluciones. Tormenta mental de soluciones. Los mapas son tu herramienta para pensar. Primero haz una tormenta de ideas para captar posibles soluciones, después agrúpalas
y descarta las menos adecuadas y tendrás ante ti un resumen de varias estrategias diferentes para resolver lo que te preocupa. Si una organización o profesional se enfrenta a una situación de cruce de caminos en la que debe tomar una decisión que cambie el futuro de su negocio, hacer un mapa mental representando cada uno de esos caminos le ayudará a escoger la mejor elección. ¿Qué os parece? Muy sencillito, ¿verdad? Habla de manera muy clarita. Quería buscaros también la parte de DAFO, porque seguro que habéis oído ese acrónimo. Habitualmente los negocios trabajan con cuadros DAFO. ¿Qué es eso? La Wikipedia nos lo aclara. El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA, es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características internas, debilidades y fortalezas, y su situación externa, amenazas y oportunidades, en una matriz cuadrada. Proviene de las siglas en inglés SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats. Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto y planear una estrategia de futuro. Estos esquemas se realizan dentro de cuadros rectangulares y no son nada estéticos, lo cual no inspira. En realidad se pueden mejorar si hacemos mapas mentales con ramas orgánicas, con colores, con imágenes, con iconos, con palabras. En ellos especificaríamos las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de nuestro negocio. Entonces, ya no serían 4 cuadros insulsos, ahora se habrían convertido en 4 ramas del mapa que se subdividen a su vez. Por supuesto, es algo mucho más visual, divertido y creativo que lo convencional. Prueba a pasar la información de tus DAFO a un mapa mental y verás qué diferencia. Bueno, pues esta es la línea en la que se expresa y se comunica Raymond Samson. Creo que es muy amena y que os aportará mucho si queréis leer también ese libro. Con respecto a la parte de ramas, a la parte de usos generales que tenéis en la ramita morada de la izquierda, creo que ya hemos hablado de todo a lo largo de nuestros vídeos. Podemos utilizar nuestro mapa mental para planificar las tareas. Pues bueno, si queréis, en lugar de utilizar la agenda como tal, ¿qué os parecería hacer un mapa mental semanal? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo serían las ramas principales y a partir de ahí vais subdividiendo. Si os resulta más estético y os comprometéis mejor con esa herramienta, podéis empezar a utilizarla. Incluso la lista de la compra. Eso lo explico en mi libro Aprende a Aprender, aprendizaje basado en neurociencia, cómo puedes hacer mucho más rápido la compra en el súper y evitar comprar productos que no necesitas si simplemente organizas esos productos por pasillos, por zonas, limpieza, alimentación, higiene personal. Entonces vas directamente a esas zonas y mucho más rápido encuentras los productos que necesitas. Ahora llegaría la rama, exponer clases, reuniones, conferencias, presentaciones, que es la que yo más quiero que utilicéis. Esto se puede convertir en una herramienta para exponer trabajos, incluso, como os comenté en otro vídeo, una tesis doctoral. Os ayuda a organizar la información y os ayuda a situar en el mismo punto de trabajo a la persona que tenéis delante. ¿Dónde está empezando esta exposición y a dónde me quiere llevar? ¿Vale? Yo os propongo que utilicéis esta herramienta y que veáis la manera tan directa de comunicación que establece con vuestro oyente. También os he hablado de esto, para escribir libros y para resumirlos nos puede ayudar muchísimo. Ya habéis visto el libro de Raymond Samson de 100 y pico hojas resumido en un mapa mental. Mis libros también han empezado siendo un mapa mental, con las ramas principales que eran los capítulos, a partir de ahí movía, relacionaba unos temas con otros y al final ha salido lo que tenéis entre manos. Por supuesto, lo podéis utilizar como una herramienta de estudio, temas enteros resumidos en un mapa mental. En vez de tener 300 hojas de apuntes, podéis tener 15, 20 mapas mentales con toda esa información resumida, relacionada y además con la posibilidad de jugar con esos mapas mentales como si fueran las piezas de un puzzle. Situar un tema y luego el siguiente mapa mental os permite situar el tema en relación con este, ¿vale? Ya hablamos también de ese tema a modo de puzzle, como si fueran incluso flashcards, ir haciendo esa ampliación del mapa mental. Casi funciona como cuando utilizáis una presentación Prezi, ¿no? Que os va llevando, os va desplazando por sus ramas. Problemas, soluciones, ya lo hemos hablado prácticamente en la otra rama cuando hablábamos de la resolución de problemas. Esto también lo cuento en mi libro. En lugar de pensar en problemas, hablad siempre de circunstancia actual. Y en vez de centraros en el problema para solucionarlo, siempre hacer mapas mentales que se centren en las soluciones. Cada una de las ramas deberán ser las soluciones a esa circunstancia actual que tenéis. Y finalmente objetivos, pues lo que os decía ya con la planificación de tareas. Podéis hacer un mapa mental con la planificación de un día, de una semana, de un año, incluso de lo que sería vuestra vida ideal en todos los ámbitos: salud, relaciones personales, carrera profesional, viajes. Las posibilidades de esta herramienta, como veis, son prácticamente infinitas.
Y sí, lo sé, yo también lo estoy notando, nuestra memoria de trabajo está petando por hoy. Brainy nos dice adiós y nos recuerda por favor que le deis un like al vídeo para ayudar a posicionar el canal en una mejor situación y que nuestros vídeos lleguen a más personas. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por vuestro tiempo.